Mateo 5:20. Si vuestras buenas acciones no superan a las de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Este es nuestro primer tema con relación a la serie Contracultura, el cual denominaremos la contracultura del Evangelio. En la introducción del audio anterior aprendimos dos consejos del apóstol Pablo. No te adaptes a este mundo y renueva tu mente. Además dijimos que la cultura de la sociedad no se ajusta a la ley de Dios. Hoy resulta claro decir en este estudio que la contracultura del Evangelio no se queda en ideas solamente, sino que requiere movimiento, es decir, acciones que sean el producto de una mente transformada por el Evangelio. El historiador estadounidense Theodore Roosey mencionó el término contracultura para referirse a movimientos juveniles de los años 60. De esta manera podemos decir que la contracultura se ve reflejada en las acciones. La acción es la actividad que una persona ejerce y que involucra pensamientos, palabras u obras. Por implicación, la acción es la oposición a la quietud. Ejemplo, Jesús no solo habló conforme a Dios, sino que actuó todo el tiempo bajo la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí no nos estamos refiriendo a un movimiento contracultural, el cual queremos formar como el de los años 60, sino a la verdad de Dios que choca con un mundo de falsedad y nos llama a accionar en contra de principios y valores deteriorados por el pecado. En este sentido, lo que Jesús nos está diciendo en el Sermón del Monte es: si ustedes son iguales a los demás, no entrarán en el reino de los cielos. Y esta diferencia tiene que ver con las acciones. Nuestras acciones deben superar o ser mejores a las realizadas por el común de la gente, porque ellas son las evidencias de una mente realmente transformada. Pienso que la mayoría de las veces no ocurre nada en nuestra nación, en nuestras iglesias o en nuestros ministerios juveniles, no porque Dios no quiere hacer, sino porque somos tan normales que no nos atrevemos a forjar cambios donde Dios se glorifique. En resumidas cuentas, para ser hijos del reino, debemos vivir en contra de la pasividad, con acciones que provengan de una fe genuina. Recuerda, lo que hacemos terminará revelando lo que realmente somos. Gálatas 1:11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Hasta ahora hemos visto que la contracultura del evangelio nos hace diferentes en pensamientos, palabras y acciones, de manera que la cultura dominante no puede determinar lo que somos o lo que deberíamos hacer, ya que pertenecemos al reino de Dios. Para este segundo tema de la serie Contracultura responderemos la interrogante: ¿qué es la contracultura de Jesús? Lo primero que tenemos que afirmar es que la contracultura cristiana tiene su centro en Jesús, quien produjo una ruptura de pensamientos, argumentos y paradigmas, transformando todas las culturas del mundo y estableciendo la verdad de Dios por encima de cualquier teoría e ideología de su tiempo. Antes de definir la contracultura de Jesús, debemos hablar de lo que no fue, de lo que no es y lo que no será jamás la contracultura de Jesús. En primer lugar, la contracultura de Jesús no es el resultado del capricho humano. El apóstol Pablo dice que recibió el Evangelio por medio de revelación. Aunque es cierto que cada generación crea sus propias costumbres, Jesús enfatizó lo mismo que el apóstol Pablo, colocando la verdad de Dios por encima de las tradiciones. Y dijo: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En segundo lugar, la contracultura de Jesús no es emocional. Es decir, no es el resultado de la inconformidad del corazón humano, sino que viene directamente del Espíritu, quien nos guía a toda verdad. En tercer lugar, la contracultura de Jesús tampoco es escepticismo. Rechazar a las personas para evitar ser como ellas no es la opción,
porque ser diferente no implica aislarse. Y por último, la contracultura de Jesús no es rechazo al pasado. De ser así, lo primero que tendríamos que rechazar es la Escritura, pero lo caducado difiere de lo antiguo. Dicho de otra manera, no porque algo es antiguo quiere decir que no está vigente. Finalmente, podemos definir la contracultura de Jesús como la revelación de la verdad de Dios en nosotros a través del mensaje de Jesús, que nos hace vivir distinto al mundo. En efecto, es la misma vida de Jesús en nosotros. Marcos 8:34. Y llamando a la multitud y a los discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este nuevo audio de la serie Contracultura, con el tema radical o relativo, estudiaremos por qué el mensaje de Jesús es contracultural. Antes de los tiempos de Jesús, se ha considerado que existen dos posiciones opuestas respecto a la cultura: lo relativo y lo absoluto. El pensamiento relativo, sin embargo, ha invadido a la sociedad y a la iglesia actualmente. Un ejemplo de cómo pensamos es cuando decimos cada cabeza es un mundo o todo es relativo, y este pensamiento lo usamos y aplicamos aún a la Biblia diciendo lo que la Biblia quiere decir es esto, cuando realmente lo que la Biblia quiere decir es lo que dice. Ahora, cada vez que decidimos actuar como Jesús, nos damos cuenta que estamos siendo radicales, porque existen verdades absolutas que no podemos negociar. Y esta es la razón primordial que hace del mensaje de Jesús algo contracultural, porque no se basa en cosas relativas, sino en la verdad absoluta de Dios. Fíjense, por un lado vemos el relativismo que dice no existe verdad absoluta, y por el otro Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el relativismo es subjetivo, el mensaje de Jesús proviene de Dios mismo. El relativismo dice que las ideas cambian con el tiempo. Jesús dice, mis palabras no pasarán. El relativismo dice, lo que es verdad para una persona puede resultar ser mentira para otra. Jesús dice, y esta es la verdad, que te conozcan a ti. Por consiguiente, sabemos que el mensaje de Jesús es la verdad radical de Dios y no algo relativo. Es por ello que no podemos seguir a Jesús basándonos en nuestras propias opiniones ni de otros. Debemos negarnos a nosotros. No podemos seguir a Jesús con nuestra propia manera de pensar, sentir y accionar. Tenemos que dejar nuestras comodidades y tomar radicalmente la cruz de Cristo y seguirle según su verdad. Ya sabes, vive la vida de Jesús a tal punto que te parezcas a Él. Segunda a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestro cuarto tema, con relación a la serie Contracultura, es la cosmovisión. Y usaremos el texto mencionado anteriormente para explicar esto. La cosmovisión es la visión que tenemos del mundo exterior, compuesta por lo que vemos, el sistema físico, y por lo que sabemos o entendemos, estructuras de pensamientos. Recordemos que la Biblia nos habla de estos dos elementos de la cosmovisión. Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y Pablo habla de una mente renovada, hasta el punto de tener la misma mente de Cristo. Es decir, la cosmovisión errónea del ser humano interfiere en la interpretación de la realidad. Y no hay más nada penoso que estar equivocado en lo que es verídico para todos. En el pasaje que escogimos, Pablo aconseja al joven Timoteo que se presente a Dios aprobado y le dice la forma, como obrero. Pero ese obrero, número 1, no tiene de qué avergonzarse. Número 2, usa bien la palabra de verdad. El hecho de que no tiene de qué avergonzarse es porque usa bien la palabra. Dicho de otro modo, la base de la cosmovisión debe ser la palabra de Dios.
lo que Él ha revelado. Entonces, la Biblia viene a ser como el telescopio, el microscopio y el lente que nos lleva a ver cómo Dios ve lo que está alrededor. De hecho, ver, actuar y pensar como Dios fue lo que llevó a Jesús a ser aprobado por Él. De tal modo que se escuchó una voz en el cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". En cambio, Himeneo y Fileto, nombrados 2 versículos más adelante, fracasaron en el uso de la palabra, por tener una cosmovisión errada basada en razonamientos necios e ignorantes, de los cuales Pablo dice que estaban bajo el lazo del diablo. La pregunta es: ¿cuál es la cosmovisión que posees? ¿Has sido diligente en usar bien la palabra de Dios? Cómo piensas, actúas, hablas o interpretas las cosas dice mucho de tu cosmovisión. Ya sabes, usa la palabra de verdad. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el audio anterior aprendimos que la base de nuestra cosmovisión es la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos con nuestra serie Contracultura y hablaremos de nuestro tema número 5, la cultura del ego. ¿Qué es el ego? El ego es algo que todos tenemos, pero es dañino cuando se incrementa, porque nos ciega ante nuestros errores y nos hace esclavos de ellos, de tal modo que destrona a Dios del corazón. El ego es la valoración exagerada que alguien tiene de sí mismo. Se basa en los méritos y se refleja en una actitud orgullosa. Lo que Jesús está diciendo es que el grave problema del ego está en la inclinación del corazón. Nuestros corazones se inclinan hacia lo bueno o hacia lo malo. El doctor Sproul, filósofo cristiano, decía: las malas decisiones son el resultado de las inclinaciones del corazón. Entonces, cada vez que tomamos malas decisiones, se debe hacia dónde está inclinado el corazón en ese momento. Por otro lado, la cultura de nuestros días simultáneamente nos enseña a tener un corazón arrogante y orgulloso. Desde niños, por ejemplo, nos dicen: el hombre no llora, o cuando somos adolescentes: date tu puesto, que nadie es mejor que tú, sé positivo. Y por esta razón muchas personas viven cansadas y estresadas por el orgullo que cultivan en sus corazones. El corazón orgulloso se irrita fácilmente, se ofende y siempre habla con el yo. La razón principal de la persona orgullosa es que necesita que se reconozcan sus méritos. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, la contracultura de Jesús nos invita a ser humildes. El término humilde en el sentido original es suave, considerado, cortés, condescendiente. Es decir, la persona humilde es aquella que cede su derecho de la misma forma que lo hizo Jesús. No le importó ser igual a Dios. La persona humilde aprende directamente de Jesús, reconoce sus errores y cambia su corazón orgulloso. En fin, debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto las inclinaciones de nuestros corazones se parecen a las de Jesús? Al momento de tomar una decisión, ¿pienso y actúo como Él? Debemos definitivamente matar el ego para que Jesús viva en nosotros, aunque implique ser menospreciados por la mayoría. Recuerda, tenemos que ser como Él, manso y humilde de corazón. Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y lo demás será añadido. Bienvenido nuevamente a tu serie Contracultura, donde estudiamos la vida y controversias de Jesús con respecto a la cultura. Hoy conversaremos de nuestro tema número 6, la cultura social. En el audio anterior comentamos sobre la cultura personal del ego, la cual se origina en la naturaleza pecaminosa del corazón. De allí que la cultura social se encuentra en la misma forma, deteriorada por el pecado, pues son las inclinaciones de nuestros pensamientos y nuestros corazones que producen dicho deterioro. Ahora, lo que la cultura de este mundo hace es llevarnos a dejar aquello que es prioritario
por aquello que tiene un grado de importancia o de urgencia y que no necesariamente es prioridad. Ejemplo, para Jesús comer y vestir son importantes, pero la vida está por encima de estas cosas y aún la vida está por debajo cuando se trata de honrar a Dios. Aquí presento 3 ideologías culturales que nos inclinan hacia lo que no es prioritario y que afecta a la iglesia. Número 1, el materialismo. El materialismo es un sistema de valores que da prioridad a las cosas materiales por encima de los valores espirituales. Los materialistas son modernos saduceos, solo creen en lo que ven, escuchan o sienten. Los materialistas viven afanados por las propiedades, el dinero, la moda y la fama. La mente materialista encuentra poco gozo en lo que tiene. Jesús advirtió a este tipo de personas que no pueden servir a Dios y a estas cosas al mismo tiempo. Número 2. La tendencia al amor propio. El apóstol Pablo advierte a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 2, de este tipo de conducta, la cual aparece de primero en la lista de los hombres con mentes depravadas. Esta conducta también es conocida como narcisismo, debido al mito griego del joven Narciso, que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Para los amadores de sí mismos, lo importante y prioritario son sus propios intereses. Y número 3, la tendencia del placer. He escuchado muchas veces decir, mientras yo me sienta bien, todo está bien, o al cuerpo lo que pida. Esta es una forma de callar conciencia y disfrutar lo que se hace, sea correcto o incorrecto. Aquí la única prioridad es el disfrute y la satisfacción. Aunque estas no son todas las ideologías de la cultura, reflejan su deterioro y nos llevan a reflexionar sobre ¿cuál es mi prioridad? ¿Es mi prioridad la misma de Jesús? ¿Hacia dónde está inclinado mi corazón? Al fin y al cabo, siempre mis decisiones se verán afectadas por la inclinación de mi corazón. Como dijo Jesús, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Juan 13:15 dice, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Bienvenidos a un nuevo audio de tu serie Contracultura. Hoy conversaremos del tema 7, Jesús nuestro modelo. Mateo 22, 37 y 38. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Hasta este punto de la serie, sabemos que las enseñanzas de Jesús son contraculturales, que su mensaje transforma la mente y el corazón, y que solo Él es el modelo a seguir para que podamos presentarnos ante Dios aprobado. Para este octavo tema de la serie Contracultura, conversaremos acerca de la intimidad con Jesús. La intimidad se refiere a la amistad estrecha o confianza que se tiene hacia otro. Es decir, que cuando hablamos de intimidad con Dios, hablamos de la profundidad de nuestra relación con Él. Las relaciones son importantes porque determinan el grado de intimidad. Las relaciones nos ayudan a comunicarnos y a conocernos. De esta forma podemos saber cómo piensa, siente y hasta cómo vive una persona. Ahora, en cuanto a la relación con Dios, es necesario que todos estemos conscientes que Dios planeó con mucha anticipación en su mente a través de Jesús intercambiar completamente nuestro pecado por su santidad, nuestra falsedad por su verdad y nuestra oscuridad por su luz, de tal manera que tuviéramos una relación personal con Él. Entonces, es lógico pensar que para mantener dicha relación debemos ser como Jesús, de mente, de alma y de corazón. Es que la intimidad con Dios siempre comienza a la medida que aprendemos a pensar, actuar y ser como Jesús. En primer lugar, pensar como Jesús. Uno de los pensamientos más intensos de Jesús era mostrar al Padre. Ahora Jesús está en nosotros y nosotros debemos armarnos el mismo pensamiento, mostrar a Dios en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, pero no podemos mostrar a Dios si primero no lo mostramos a Él. En segundo lugar, actuar como Jesús. La manera de actuar de Jesús
fíjense que es auténtica, libre y siempre centrada en la palabra. No podemos centrarnos en un estereotipo o modelo personal para simplemente agradar a otro. Cuando hacemos esto, realmente lo que queremos es agradarnos a nosotros mismos. No hay otra forma para agradar a Dios que actuar como Jesús en todas las circunstancias. Y en tercer lugar, ser como Jesús. Esta es nuestra gran meta, ser como Él, de corazón, de alma y con toda la mente. En conclusión, Jesús te ama. Él está en ti. Comienza hoy por amarle también con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón, para que finalmente seas como Él. Esa es tu verdadera intimidad con Dios. Mateo 7:24. Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Bienvenidos una vez más a nuestra serie Contracultura. Este es el audio número 9 titulado El estándar de Dios. Anteriormente aprendimos que lograr ser como Jesús es algo que todos debemos anhelar, pues el propósito de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Pero, ¿cómo podemos saber que nos parecemos a Jesús? Si cada vez que observamos nuestros pensamientos y acciones nos damos cuenta que no es así. ¿Cómo cambio mi manera de ser? ¿Existe algo que pueda medir mi condición para ver hasta qué punto soy como Él? La buena noticia es que sí. Dios nos dejó un estándar de medición para que podamos crecer a la altura de su Hijo. Fíjese, Jesús en una oportunidad dijo, por el fruto se conoce el árbol. Es decir, por los frutos de mi corazón y los que hay en mi mente, puedo saber hasta qué punto me parezco a Jesús. En otras palabras, por las acciones que produce mi corazón, puedo medir lo que soy. Pero la verdad es que nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras acciones solo nos dicen lo lejos que estamos del propósito de Dios. He aquí el detalle nuevamente. Tiene que venir Jesús, vivir en nuestros corazones, gobernar nuestra mente, para que nuestros frutos sean buenos. Y qué bueno que sea así y Dios lo haya planeado de esta manera, porque no se trata de nosotros, sino de Jesús en nosotros. Ahora, Jesús mismo en el texto se compara con una roca, donde cada uno de nosotros podemos edificar nuestras vidas. Pero observen bien que el sabio que edifica su casa sobre la roca es el que oye su palabra y la pone en práctica. Este es el estándar de Dios, pues la Biblia nos dice lo malo que somos, pero también nos revela los deseos más profundos del corazón de Dios. La Biblia remueve los pensamientos y corrige los deseos de nuestros corazones, con la finalidad que seamos perfectos como su Hijo. En resumen, cada vez que fallamos, no olvidemos exponernos al mensaje de su palabra, para mirar nuestra condición y permitir que seamos transformados de mente y corazón en una vida práctica de su palabra. Ya sabes, vive de acuerdo, conforme, a la par del estándar de Dios. Segunda Timoteo 3, del 14 al 17. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Bienvenidos una vez más a este encuentro de la serie Contracultura. Y ya este es nuestro último audio, el cual he denominado Una vida diferente. Realmente todos los audios desde el primero hasta este apuntan hacia una vida diferente en Jesús. Y bueno, para terminar, he querido llamarlo de esta manera: una vida diferente, una vida apartada para Dios. Bueno, una vida diferente, en primer lugar, es aquella que permanece en la palabra de Dios y al transcurrir el tiempo continúa en ella. Esto es porque el Evangelio son verdades absolutas que ni tú ni yo podemos negociar, que no se ajustan a este mundo y transforman el modo de ver, de pensar, de actuar y de ser. Y eso nos hace diferentes. En segundo lugar, definitivamente una vida diferente es una vida santa, es decir, una vida apartada exclusivamente al servicio de Dios. Cabe destacar que Jesús cumplió con
este parámetro de una vida diferente. Su vida estaba basada totalmente en la palabra de Dios, en la voluntad del Padre, y era una vida santa. No hay otro hombre santo, santo, santo como Jesús en toda la historia. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos tener una vida diferente? ¿Realmente podemos vivir sin desear el pecado? ¿Acaso podemos mantenernos inmóvil ante los deseos engañosos del corazón? Si la respuesta es sí, ¿por qué pecamos? De manera que surgirían muchas más preguntas. Ahora, fíjense, una vida diferente, según el texto que acabamos de leer, para poder mantenerse inmóvil frente a los deseos engañosos del corazón, tiene que basarse en convicciones y no en opiniones. Es decir, por un lado, existen convicciones que modifican nuestra voluntad y por otro lado, existen meras opiniones que pueden también afectar nuestra voluntad, nuestra manera de actuar. Ahora, las convicciones deben estar enfocadas en las verdades que Dios nos ha revelado a través de su palabra, porque son esas convicciones las que mueven nuestra voluntad hacia su voluntad. Es decir, las convicciones bíblicas se basan en lo que Dios dice y no en las opiniones de otros, ni siquiera en nuestras propias opiniones. Hay opiniones que convertimos en convicciones, pero son convicciones incorrectas. Las convicciones correctas son aquellas que están basadas en la revelación de Dios para la humanidad. Las convicciones incorrectas son meras opiniones. Ejemplo, Adolfo Hitler tuvo fuertes convicciones, pero erradas. Ahora bien, estoy seguro que ningún otro hombre en la historia tuvo convicciones tan fuertes como Jesús. Él sabía que iba a morir, aún así se entregó por nosotros para hacer la voluntad del Padre. En cambio, nosotros, en momentos de pequeños aprietos, solemos negociar nuestras convicciones por opiniones que, entre comillas, parecen más importantes. El apóstol Pablo sugiere a Timoteo en cuanto a esto: tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Jesús arriesgó todo porque él estaba completamente convencido de la voluntad del Padre. Jesús mismo dijo: lo que he escuchado y he aprendido del Padre, eso hago. Así que para vivir una vida diferente, tú y yo no solo debemos memorizar la palabra de Dios, sino que debemos hacerla convicción en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo debe, a través de su palabra, convencernos a tal punto que sea nuestro estilo de vida. Recuerda, nuestra fe no está basada en opiniones, en lo que diga la gente, sino en convicciones eternas que están escritas en la palabra de Dios. Pon tu mirada en Jesús y nada podrá moverte.